Aunque si bien State of Decay 1 no tiene los gráficos más atractivos ni los mejores controles, este juego aprovechó mecánicas que le dieron más vida e inmersión al apocalipsis zombie, siendo en varios aspectos mucho mejor que State of Decay 2. Primero empecemos con lo básico. Una vez que entras al juego te van a salir 3 modos diferentes. Primero, tenemos la versión clásica, o mejor dicho, la campaña. En este modo podrás jugar la experiencia de State of Decay junto a una campaña que puede variar dependiendo de tus acciones, a quienes salvas y a quienes dejes en el camino. Y aunque la historia es un poco más lineal, vas a tener amplia libertad de moverte a donde tú quieras. Después tenemos el modo Breakdown. Este modo se centra en la supervivencia pura y dura. Es como lo que encontraríamos en State of Decay 2. A medida que progresas, el juego se vuelve cada vez más difícil. Los recursos se vuelven cada vez más escasos y los zombies más peligrosos. Este modo es ideal para aquellas personas que buscan poner a prueba sus habilidades de gestión y supervivencia en un entorno implacable y cambiante. Y por último tenemos la campaña de Lifeline. Este modo introduce una perspectiva completamente nueva al ponerte en los zapatos de un grupo militar en una ciudad asediada por la epidemia zombie. Y tu misión es rescatar a científicos y civiles importantes mientras gestionas tu base y te enfrentas a hordas de zombies que son cada vez más grandes. Lifeline añade un toque de urgencia y de estrategia, ya que tendrás que equilibrar el rescate de supervivientes con la defensa de tu base contra oleadas de muertos vivientes, por lo que aquí no tendrás tiempo para saquear. Ya estando dentro del juego, continuaremos con lo básico. En State of Decay, la gestión de tu comunidad es crucial para la supervivencia a largo plazo, y para ello debes reclutar sobrevivientes, cada uno con habilidades y personalidades únicas, y asignarles tareas específicas para mantener tu base en funcionamiento. La jugabilidad se centra en un ciclo de exploración, combate y gestión de recursos. Tendrás que salir al mundo para buscar suministros esenciales como alimentos, medicinas, materiales para construir, mientras enfrentas peligros constantes de los zombies. La estamina y la vida de tus personajes son elementos vitales a tener en cuenta, ya que la estamina se agota con las actividades físicas, como correr, pelear o simplemente explorar, lo que te obliga a gestionar bien tus esfuerzos para no quedar vulnerable. La vida puede ser reducida por ataques de zombies y heridas de combate, y las lesiones pueden afectar negativamente el rendimiento de tus personajes hasta que sean tratadas. El cansancio también es otro factor que añade realismo y dificultad a este juego, ya que los personajes necesitan descansar para recuperar energía, lo que significa que no puedes depender siempre del mismo personaje, y debes rotar entre los miembros de tu comunidad. Claro, a menos que te tomes un cafecito o una bebida energética, ahí sí podrás usarlo más. Las habilidades y especializaciones juegan un papel importante en la efectividad de todos tus personajes. A medida que se usan las habilidades de cada personaje, como inteligencia, combate, tiro y demás, tu personaje ganará experiencia, conseguirá ciertas ventajas dependiendo del personaje y del nivel de la habilidad, y podrán especializarse en áreas como el combate cuerpo a cuerpo, el uso de armas de fuego, sigilo absoluto al saquear más rápido y muchas cosas más. Mejorar las habilidades de tus personajes puede marcar una gran diferencia en su capacidad para poder sobrevivir y proteger a la comunidad, porque cada personaje las usa aunque no los estés controlando. Además, puedes mejorar y expandir tu base, construyendo instalaciones como huertos, talleres, torres de vigilancia, que te van a proporcionar ventajas de seguridad o de supervivencia, pero muchas veces la construcción de estas instalaciones podrían quedar pendientes por la falta de materiales específicos, lo que le da un toque más interesante a la construcción y hace que no sea un aspecto que puede pasar a la ligera y simplemente dejarlo a los supervivientes, sino que también tú participarás directamente en la construcción consiguiendo los materiales que hacen falta. Asimismo, el juego también incluye un sistema de registro y noticias de la comunidad que te mantienen al tanto sobre los eventos y cambios en el mundo del juego, tales como la aparición de nuevas hordas de zombies, la llegada de sobrevivientes en búsqueda de refugio, aparición de infectados especiales o la necesidad de defender tu base contra ataques inminentes. Mantenerte al tanto de estas noticias es vital para tomar mejores decisiones y más informadas sin que tengas que sufrir tanto al explorar.
Y esta sección es excelente, sobre todo para uno de los aspectos más importantes de todo este juego, y es el modo offline. No te preocupes, sí puedes jugar este juego sin necesidad de conexión a internet o de membresías especiales. A lo que me refiero con este modo es que el juego seguirá activo aunque no te conectes. Esto quiere decir que los sobrevivientes saldrán de vez en cuando a buscar suministros, destruir hordas o cazar zombies especiales con la intención de mantener cierto control de la situación en lo que te conectas. Y esta mecánica me encantó no solo por la cantidad de cosas que pueden hacer o les pueden pasar a los personajes, sino que me gustó mucho porque le da ese toque de vida y progreso a tu comunidad. Pero esto no se limita a cuando apagas tu consola, ya que conforme vayas jugando tanto en modo historia como breakdown, de hecho también funciona en Lifeline, los personajes de tu comunidad harán diversas tareas para ayudarte con el proceso de mantener a la comunidad, por lo que cada persona aportará su granito de arena de una forma u otra. Por ejemplo, al abrir tu menú de gestión podrás observar los sobrevivientes de tu comunidad y podrás ver lo que están haciendo, ya sea vigilando los alrededores de la base, en una misión o simplemente en la casa. Cuando los personajes están en una misión no podrás usarlos, ya que están fuera de casa y deberán terminar lo que están haciendo para que ahora sí puedas hacer el cambio. Pero cuando esto pase y tú estás jugando, puede que algunas veces uno de todos los supervivientes de estas misiones solicite ayuda porque lo atraparon los zombies en una casa o en un lugar objetivo, y tendrás la opción de ayudarlos o dejarlos a su suerte. Si los dejas, regresarán a casa lesionados, cansados o directamente ya no volverán. O bien, tienes buena suerte y el superviviente va a decir que está todo bien. Pero sí habrá unas veces en las que la ayuda será crítica y tendrás que hacer estas misiones a contrarreloj para poder salvarlos. Y lo sé, puede que te preguntes, ¿y por qué no va otro superviviente al rescate si yo llevo 5 mochilas en mi camioneta y sigo saqueando? Pues la verdad sí me ha tocado que han ido supervivientes a rescatarlos, pero únicamente en misiones que no son de contrarreloj, porque pueden regresar ambas personas de la misión con lesiones, uno podría tener cansancio, o simplemente los zombies invitaron a uno de ellos a comer, pero nunca le dijeron qué. En general, este sistema de vida del juego es tan único que hace sentir con mucha vida y dinamismo a este juego. Y para los que pregunten, ¿pero qué no se supone que esto también está en el State of Decay 2? Pues la verdad es que sí, pero no es tan completo como en este juego, ya que en el 2 podrás utilizar a alguien en cualquier momento, ya que siempre estarán en la base. Y aunque sí recibirás notificaciones de gente que trajo suministros como medicinas, armas y municiones, nunca podrás ver a alguien de tu comunidad saqueando como en el primer juego, ni tendrás misiones de búsqueda y rescate. Además, las relaciones con las personas en este juego se sienten más significativas a diferencia del 2, ya que en lugar de tener que usar a ciertos personajes en ciertas misiones para conocer su pasado, aquí se enfocan más en el presente. Por ejemplo, alguien podrá estar triste, otro estará aventando pestes por el enojo que tiene, o simplemente quiere aprender ciertas cosas de los mejores supervivientes de la comunidad, y puedes ayudar o no. Dependiendo de lo que elijas, tu relación con esa persona va a aumentar o disminuir, y asimismo te añadirán o quitarán influencia. Pero si decides hacerlo mejor, el personaje al que ayudaste aprenderá cosas nuevas, e incluso es más probable que si sale a buscar recursos o a hacer alguna otra misión, tiene menos probabilidades de petatearse. Otra cosa es que junto a todo esto de los personajes podrán estar enfermos, y eso repercute en la resistencia máxima que podrás utilizar con ese personaje. Por ejemplo, alguien en buen estado tiene 100 puntos de energía, pero si se enferma, puede llegar a descender a 80 o incluso 60. Y lo peor de todo, de que si esa persona no se cura lo más pronto posible, va a empezar a contagiar a toda la comunidad. Por lo que para evitar estos casos vas a requerir de una enfermería y de muchos medicamentos. Bien, ya abarcamos todo acerca de la comunidad y la vida en la misma. Ahora hablemos sobre los diferentes tipos de zombies que encontrarás en este juego. En State of Decay 1, los zombies varían en su peligrosidad y habilidades, desde zombies normales que encuentras ahí vagando por todas partes, hasta los más peligrosos, como los salvajes, que son muy rápidos y letales, o los Juggernauts, infectados enormes y muy difíciles de derribar. También están los aulladores, aunque no son una amenaza física, pero pueden atraer a otros zombies con sus gritos. Amarilla, amarilla,
Si quieres conocer más a detalle acerca de las variantes de zombies y sus comportamientos extendidos, puedes revisar mi análisis de State of Decay 2, donde hablo también de las dos variantes principales de la segunda entrega, que por cierto, el video está bastante bueno. Ahora pasemos con otro aspecto esencial de este juego, y es que a diferencia de State of Decay 2, en este juego no necesitas preocuparte por la gasolina, lo cual puede hacer que el manejo de recursos sea un poco más relajado en este aspecto. Ojo que el combustible que saqueas se utiliza para mantener encendidas las luces de tu base, así que sí, las vas a ocupar. Sin embargo, la reparación de vehículos es mucho más detallada y requiere más planificación. Cuando un vehículo se daña, no puedes simplemente repararlo en el campo con un kit de reparación, ya que necesitarás llevarlo de vuelta a tu base, dejarlo en uno de los estacionamientos y asegurarte de tener un taller instalado. Solo entonces podrás iniciar las reparaciones. Todo este proceso le añade un nivel de profundidad a la gestión de tus recursos y de los vehículos, obligándote a considerar más tus opciones y planes de escape en caso de que las cosas se pongan feas durante una misión. Bien, ya hemos hablado muchas cosas buenas de este juego, pero pasemos a lo malo. Primero hablemos de los controles. Aunque no son malos en sí mismos, se sienten demasiado toscos o rígidos comparado con lo que podemos encontrar hoy en día en State of Decay 2. Este juego salió originalmente en 2013, y aunque recibió algunas mejoras con la Year One Survival Edition en 2015, los controles siguen siendo un aspecto que puede llegar a frustrar. Los movimientos de los personajes pueden sentirse lentos y poco responsivos, especialmente durante los combates intensos o al intentar esquivar a los zombies. Además, la transición entre acciones como correr y atacar a menudo no se sienten con tanta fluidez, lo que puede resultar en momentos donde pierdes mucha precisión y efectividad en situaciones críticas. Y esto se nota más cuando vienes de jugar la secuela, donde la jugabilidad se siente mucho más pulida y dinámica. Otro punto negativo es la falta de un sistema de apuntado refinado. Si bien el combate a distancia es una opción, la precisión al disparar no siempre es la mejor y puede sentirse inconsistente. Y aunque sí tenemos un sistema de autoapuntado, cuando apuntamos a la cabeza de un zombie no es tan fácil de manejar, y eso puede hacer que enfrentarse a grandes grupos de estos sea más frustrante de lo necesario. Y otro aspecto a considerar es la inteligencia artificial de los compañeros. Aunque la inteligencia artificial de los sobrevivientes puede hacer un muy buen trabajo en tareas básicas, a veces toma decisiones bastante cuestionables, como quedar atrapados en un entorno o no reaccionar adecuadamente a las situaciones, haciendo que pierdas muchos recursos o incluso hasta miembros de tu comunidad debido a errores que no están bajo tu control. Y el último de los puntos negativos que encontré es que el juego no posee un modo multijugador. Y la verdad que hubiera sido genial ver todas estas mecánicas implementadas en un entorno cooperativo donde pudieras enfrentarte al apocalipsis zombie con amigos, ya sea con el método que tenemos actualmente en State of Decay 2 o tener una base para cada jugador alrededor del mapa. Hubiera estado bastante interesante. En conclusión, State of Decay 1 es un videojuego excelente por la gran cantidad de mecánicas y de vida que ofrece a pesar de estar en un apocalipsis zombie. Y aunque si bien no tiene los mejores controles ni el mejor aspecto gráfico, tiene muchas cosas que la segunda entrega no añadió, o quizás aún no ha añadido. Sin embargo, tú dime, ¿ya lo jugaste? ¿Ya lo terminaste? ¿Qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios para que de esta forma la gente sepa más acerca de este juego. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.